Buen día, amados hermanos del Señor y escogidos por Dios desde el principio para salvación. Que Dios les bendiga. Vamos al texto de hoy de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 13 al versículo 17, esa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a meditar en este mensaje de hoy y Dios tiene algo muy importante para hablar hoy con nosotros, como Dios siempre habla con nosotros por medio de sus siervos, por medio de su palabra. Vamos a leer el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por un día más en el cual tu misericordia se ha renovado en esta mañana. Te damos a ti toda la gloria, Señor, porque tú eres digno de ser alabado y exaltado. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por su vida. Gracias, Señor, por tu amor eterno e incondicional que tú has expresado, has mostrado por medio de Cristo. Cristo es la mayor expresión del amor de Dios hacia nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Te pido, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra con autoridad, con fidelidad, con sabiduría. Necesito, Señor, la guía de tu Espíritu Santo que mora en mí para predicar el Evangelio. Ayúdame, Padre, en esta mañana. Te pido que uses mi vida para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Como modo de introducción, para conocer un poco esa iglesia de Tesalónica. Tesalónica fue fundada en el año 315, antes de Cristo, por Casandro. Y en la época de Pablo era una ciudad muy conocida, muy grande, una de las ciudades, podríamos decir, más importantes del mundo. Era la capital de Macedonia, una ciudad con más de 200,000 habitantes en aquel entonces. Esta era la ciudad de Tesalónica. Y en el segundo viaje del apóstol Pablo, cuando él iba para Tesalónica, guiado por el Espíritu Santo del Señor, porque Pablo tenía otros planes, pero los planes de Dios era otro para él, y el Espíritu Santo le aparece por medio de una visión del varón macedonio y le dice a Pablo a dónde tendría que ir. Y el Espíritu Santo guiaba a Pablo para Macedonia. Allí en Tesalónica
era donde el Espíritu Santo lo guiaba para predicar el Evangelio. Llegando allí, en Tesalónica, en la sinagoga de los judíos, el apóstol Pablo lleva el Evangelio allí, llega con el Evangelio, comienza a discutir con los judíos y habla sobre la obra de Cristo. Y ese es el Evangelio cristocéntrico, que habla de la persona de Jesucristo, su obra, su muerte, resurrección. Y Pablo hablaba de esas cosas allí a los judíos durante 3 sábados consecutivos. Y en ese entonces que Pablo está allí predicando el Evangelio, según el relato de Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, muchos creyeron en el Evangelio que Pablo estaba predicando. Muchos griegos, muchas mujeres nobles. También algunos judíos habían creído en el Evangelio predicado allí por Pablo durante esos 3 sábados en la sinagoga de los judíos. Entonces, esa gran multitud de personas que creyeron en el Evangelio comenzaron a seguir al apóstol Pablo. Y por supuesto dejaron de seguir a los judíos que estaban allí enseñando en la sinagoga. Y todo eso causó en los judíos que no creían en el Evangelio de Cristo, todo eso causó odio, bronca, envidia, celos, de tal manera que los judíos juntaron hombres malos para perseguir a Pablo, a Silas y a Timoteo que estaban allí. Y en esa persecución, en esa gran tribulación que estaba pasando allí el apóstol Pablo, entonces Pablo es llevado a las autoridades y allí hay un gran alboroto en la ciudad. Entonces Pablo se ve obligado a salir de aquel lugar, a huir de aquel lugar. Entonces los hermanos que estaban allí con Pablo ayudan a Pablo a salir de Tesalónica e ir para Berea. Y allí Pablo, los hermanos de noche enviaron a Pablo a Berea, y allí en Berea Pablo en la sinagoga de los judíos seguía predicando el Evangelio. Cuanto más persecución, más predicaban el Evangelio. Y aún así el apóstol Pablo no tenía paz allí en Berea, porque cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que Pablo seguía predicando el Evangelio en aquel lugar, los judíos que no creían en el Evangelio juntaron nuevamente hombres malos para ir allá a Berea y seguir persiguiendo al apóstol Pablo. En ese contexto de tribulación, de gran tribulación, de persecución, de oposición, en ese contexto nace la iglesia de Tesalónica, es fundada en 3 semanas o en 3 sábados, es fundada la iglesia de Tesalónica. En ese contexto, allí Pablo tiene que salir de Tesalónica, pero deja una iglesia fundada de judíos y gentiles. Así nace la iglesia de Tesalónica. El mensaje que quiero compartir hoy con ustedes es: amados del Señor y escogidos por Dios desde el principio. Hay dos cosas acá que el apóstol Pablo él resalta en esta carta, y esas 2 cosas es que esos hermanos eran amados del Señor y eran escogidos por el Señor. Y eso el apóstol Pablo resalta tanto en su segunda carta a los tesalonicenses, como también en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, cuando el apóstol Pablo dice: porque conocemos
hermanos amados de Dios. Otra vez la palabra amados, amados de Dios, vuestra elección. Esas dos cosas, el apóstol Pablo da gracias a Dios y resalta el amor de Dios hacia esos hermanos, a esa iglesia, y también la elección de cada uno de ellos. Y ese es un mensaje no solamente para esa iglesia, pero también es un mensaje que deja muchas enseñanzas para nosotros, la iglesia de Jesucristo, hoy también. Y quería resaltar por lo menos 3 puntos de esta enseñanza, a pesar que esos 2 puntos es lo que Pablo más, digamos así, resalta, pero quería agregar un punto más. El primer punto es amados del Señor. El segundo es escogidos por Dios. Y el tercer punto que quería agregar de ese texto que hemos leído es que debemos retener la doctrina. Vamos a empezar por ese primer punto, hablando sobre el amor de Dios hacia su iglesia, hacia nosotros. Podemos ver este amor de Dios hacia nosotros en el versículo, en el capítulo de la Biblia más famoso, más conocido, que es Juan capítulo 3, versículo 16, que quizás nos dará una idea en la cual no podemos llegar a una conclusión clara, porque no podemos entender la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Es algo que nuestra mente finita no puede comprender, tamaño amor de Dios hacia nosotros. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese que dice de tal manera, es decir, para que podamos tener una idea de cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo es la mayor expresión del amor de Dios hacia nosotros. De tal manera, Dios nos amó al mundo. Pero es importante que podamos entender por qué ese versículo es muy mal interpretado por muchas personas que piensan que ese versículo, ese capítulo de Juan 3:16, está hablando de un universalismo, de que Dios va a salvar a todo el mundo. Y la palabra es clara cuando dice a todo aquel que en él cree. No es todo el mundo, es a todo aquel que en él cree. Y nosotros ya sabemos, nosotros que conocemos las Escrituras, ya sabemos quién son los que pueden creer, los que creen, los que no creen. Según el relato de Jesús, acá en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 10, Jesús nos muestra quién son los que creen y los que no creen. Jesús allí hablando a los judíos que decían creer o que decían que eran hijos de Dios, sin embargo eran hijos de Satanás. Jesús dice a ellos, ustedes no creen. Y ahí Jesús explica el por qué no creen. Jesús dice, porque no son mis ovejas. Y el opuesto de ese no creer es aquellos que creen, que son las ovejas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y les doy vida eterna. ¿Y quién son esas ovejas? Son aquellos que el Padre amó en la eternidad, que eligió antes de la fundación del mundo y que el Padre ha dado a Jesucristo
Es decir, nosotros somos un regalo de Dios para Jesucristo. Entonces acá vemos esa magnitud de ese amor, no que Dios va a salvar a todo el mundo, pero acá la palabra mundo, es decir, perdón, cosmos, está hablando de cosmos. Por ejemplo, para entender mejor eso, para no pensar que ese texto está hablando de universalismo, en Apocalipsis, capítulo 5, puede ayudarnos a entender un poco mejor ese texto de Juan, capítulo 5, en el versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos ha redimido para Dios. Y ahí viene lo que quiere decir, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando Juan dice que Dios amó al mundo, se refiere a esto, que en el mundo, en todas las naciones, hay un escogido de Dios de todo lenguaje, brasilero, argentino, de todos los países, hay un escogido de Dios en el cual Dios demostró su amor a través de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir la palabra mundo aquí, no que Dios va a salvar a todo el mundo. Entonces, acá ya vemos un poco sobre ese amor de Dios hacia nosotros. Y con respecto a ese amor, podemos hacer una pregunta. Y esa pregunta podría ser, ¿quién amó a quién primero? ¿Nosotros a Dios o Dios nos amó primero? Bueno, eso es una pregunta que no la voy a responder yo, pero la palabra misma nos responde en 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo 9. 1 de Juan 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Repito, Jesús es la mayor expresión del amor de Dios hacia nosotros. Por eso se le envía a Jesucristo al mundo, por amor a nosotros, para salvarnos. Versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y acá el texto también enseña sobre el amor que debemos tener, así como Dios nos amó, debemos también amar a nuestros hermanos. Pero en el versículo 20, o mejor, 19, dice así, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Repito la pregunta, ¿quién amó a quién primero? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Y la Escritura no deja dudas de que Dios nos amó primero. Y porque Dios nos amó primero, ahora podemos amar a Dios. De lo contrario, eso sería imposible. Porque Romanos 3 dice que nadie busca a Dios. Y mucho menos amarlo, porque estamos muertos en delitos y pecados. Él nos buscó, Él nos amó y Él nos escogió para salvación desde el principio. Ahora, otra pregunta que quería hacer. ¿Cuándo fue que Dios nos amó?
¿Cuándo fue ese tiempo que Dios nos amó? ¿Será que Dios nos amó en el día que hemos creído en el Evangelio? ¿Será que Dios nos amó en el día que hemos llegado a la iglesia? Ahí fue donde Dios nos amó. ¿Cuándo Dios nos amó? Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 19. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesucristo era el cordero que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo con un propósito para salvarnos. Y allí, antes de la fundación del mundo, como dice acá, el cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, allí en la eternidad pasada, allí Dios ya mostró su amor por medio de Jesucristo. Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios hacia nosotros, y Jesucristo ya estaba predestinado desde la eternidad pasada para nuestra salvación, pero para nosotros, Jesucristo se manifestó a 2000 años atrás, para nosotros, pero en la mente de Dios, Cristo ya estaba predestinado con un propósito desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Entonces, allí en la eternidad, Dios mostró su amor hacia nosotros por medio de Jesucristo. Dios no nos amó cuando hemos creído. Dios no nos amó el día que hemos nacido, que vinimos a este mundo. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Allí fue cuando Dios nos amó. Y eso también está conectado a Apocalipsis 13:18, que habla del Cordero inmolado. 13:18 dice: Apocalipsis. No es 13:18. Perdón, 13:8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo, es decir, allí desde antes que el mundo fuese, el Cordero ya había sido inmolado, sacrificado. Allí en la eternidad fue el tiempo, fue allí donde Dios nos amó, en la eternidad pasada. Y si Dios nos amó en la eternidad pasada, amados hermanos, este plan de Dios, este amor de Dios que Él mostró en la eternidad pasada es inalterable. Es inalterable ese amor de Dios, es incondicional, es eterno ese amor de Dios hacia nosotros. Y si ese amor fue demostrado desde antes de la fundación del mundo, ese amor jamás va a cambiar, independiente de nosotros, porque muchas veces somos torpes, somos fallos, caemos, pero el amor de Dios sigue permanente. Aunque seamos infieles, Dios siempre va a permanecer fiel. Y para que podamos tener una magnitud
un poco más amplia de ese amor de Dios que jamás va a cambiar. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos escribe allí a los romanos algo extraordinario que también es para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 35, hablando del amor de Dios hacia nosotros, amados hermanos, ese amor que fue demostrado allí en la eternidad. El versículo 35 del capítulo 8 de Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta que hace: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es inalterable ese amor de Dios hacia nosotros, amados hermanos. Vamos al segundo punto, que es sobre la elección de Dios. Acá el apóstol Pablo da gracias a Dios con respecto a esos hermanos que fueron escogidos por Dios desde el principio para salvación. Y hablando respecto a la elección de Dios, en el año 1618, 1619, allí en Holanda, en el Sínodo de Dort, es lo que los reformadores llamaron allí en Holanda de elección incondicional. ¿Qué significa eso? Que Dios elige soberanamente, voluntariamente, aquellos que Él va a salvar, independiente de condiciones. Es decir, es una elección incondicional. Dios nos elige no por nosotros, sino nos eligió a pesar de nosotros. Eso es una elección incondicional. Eso es lo que los teólogos reformadores llamaron en el Sínodo de Dort de elección incondicional. Y hablando sobre la elección incondicional, hay una cosa importante que podemos ver sobre el arminianismo y el calvinismo. El arminianismo es lo opuesto del calvinismo. Así como el calvinismo cree en la elección, el arminianismo también cree en la elección. Los dos creen en la elección. La gran diferencia o el opuesto de los dos es que uno cree en la elección incondicional, que es el calvinismo, y el arminianismo cree en la elección condicional. Es decir, los arminianos dicen lo siguiente: Dios escoge personas para salvación, es cierto, pero Dios escoge a quien cree. O sea que si usted cree, Dios le elige. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros creemos porque fuimos escogidos. Eso es lo que dice, lo que hablaba sobre San Juan capítulo 10. Ustedes no creen porque no son mis ovejas, no son mis escogidos. No han sido dados por el Padre a mí. Mis ovejas, los que Dios ha escogido en la eternidad, estas oyen mi voz y me siguen.
Esa elección de parte de Dios fue incondicional y no una elección condicional como muchos dicen por ahí sobre esa elección condicional. O sea que la salvación ya no sería del Señor, como dice Salmos 3:8 o Jonás 2:9. La salvación ya sería un mérito humano y no obra del Señor. Y la salvación sabemos que es de Dios, comienza con Dios y termina con Dios. Esa es la elección de Dios incondicional hacia nosotros. Dios nos eligió. ¿Y quién elige a quién? Bueno, eso ya está claro acá en el 2 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13, ya está claro quién elige a quién. Porque acá dice que de que Dios os haya escogido desde el principio. Dios nos ha escogido. Muchas personas, muchas de las veces dicen, no, yo conocí a Dios porque yo fui a la iglesia y allí conocí a Dios, porque fui a la iglesia. Y en realidad, Romanos 3 deja claro que nadie busca a Dios. Es Dios quien busca a nosotros. Porque el hombre caído está totalmente depravado, está muerto en sus delitos y pecados y es incapaz de buscar a Dios por sí solo. Solamente una obra milagrosa del Señor puede salvar al hombre. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien escoge al hombre, independiente de sus méritos. Entonces, Jesús también, él nos deja claro en San Juan, cuando él dice allí en San Juan 15:16, no fuiste vosotros que elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La elección es una obra del Señor. Es Él quien elige. La elección es un decreto de Dios y no un mérito humano. Eso es lo que podemos aprender aquí del apóstol Pablo, referido a la elección del Señor hacia nosotros. Y también hay una frase acá que el apóstol Pablo dice, de que Dios os ha escogido desde el principio. Sabemos que es Dios quien elige y no nosotros elegimos a Él, es Dios quien elige a nosotros. Pero, ¿cuándo fue que Dios nos eligió? Acá Él dice, desde el principio para salvación. Quizás hay algunos textos que nos pueden ayudar a entender esa palabra desde el principio. Por ejemplo, San Juan 17, vamos leyendo y vamos conectar con lo que estamos hablando desde el principio. En la oración de Jesús, San Juan capítulo 17, versículo 5, dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes de la fundación del mundo, Cristo estaba con el Padre en la gloria. Antes de la creación, antes de todas las cosas, Cristo estaba allí con el Padre en la gloria. Y para conectar ese texto con otro texto, para poder entender un poco mejor, vamos al capítulo 1 de San Juan. Cuando dice, capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio
¿Cuál era ese tiempo del principio? ¿En qué momento fue eso? En el principio era el verbo, Cristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era con él. Este era en el principio con Dios. Cristo era en el principio con Dios. Por eso él dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya estaba allí. Iba a volver a este lugar en el principio. Es decir, antes de la creación, antes de todas las cosas. Pero un lenguaje más claro aún para que podamos entender ese lenguaje de Pablo cuando dice desde el principio, que Dios nos eligió desde el principio, es Efesios capítulo 1, versículo 4. El apóstol Pablo, según el lenguaje a los Efesios, él nos deja bien claro diciendo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahí el apóstol Pablo deja claro el tiempo cuando nosotros fuimos elegidos. No fuimos elegidos por Dios cuando creímos, sino que fuimos elegidos antes de creer. Y por ser elegidos, creímos en el Evangelio. Y Él nos eligió en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, cuando el apóstol Pablo acá deja bien claro, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y según el lenguaje de Tesalonicenses, desde el principio, Dios nos ha elegido para salvación. El tercer punto que quería mencionar de ese texto que hemos leído, de 2 Tesalonicenses 13 al 17, el apóstol Pablo, él habla sobre la doctrina. Y ese es un punto muy importante, hermanos, fundamental para la iglesia. La doctrina, cuando él dice, en el versículo 15, el apóstol Pablo dice allí a los tesalonicenses, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carne. Había una confusión y un gran contraste en el mismo capítulo 2, allí cuando el apóstol Pablo, él aclara las cosas porque los tesalonicenses estaban un poco confundidos con otras enseñanzas con respecto a la venida de Jesucristo. Y el apóstol Pablo aclara que Jesús, él no vendrá sin que antes suceda algunas cosas. Cristo no va a venir ya, por ejemplo, porque la palabra dice que hay cosas previas que hay que suceder antes de su venida, pero nosotros debemos imitar a los apóstoles que cuando Jesús ascendió a los cielos, ellos ya esperaban su venida, a pesar de que hay cosas que hay que suceder antes de la venida de Cristo. Debemos esperar a Jesucristo como si viniera hoy. Entonces, el apóstol Pablo aclara que Cristo no vendría sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste al mundo el hombre de pecado, conocido también como el anticristo. Entonces, Pablo aclara esos temas a los tesalonicenses y acá hay un gran contraste entre los que siguen al anticristo de los que siguen a Jesucristo. Hay un gran contraste acá de los que creen de los que no creen en el Evangelio y de los que creen en el Evangelio. Hay un gran contraste entre aquellos que se pierden
que siguen el anticristo, que no creen en el evangelio, y Dios manda un poder engañoso para ellos, y Dios sigue siendo Dios aún haciendo esas cosas, y no es el autor del pecado, aún mandando un espíritu de engaño para que se pierdan porque no creyeron en el evangelio. Hay un gran contraste entre los que se pierden y los que son salvos. Por eso hay un pero ahí desde el principio en el versículo 13 que dice, pero nosotros. Gran contraste. Entonces, el apóstol Pablo, ante esa confusión, esas dudas, esas cosas, él exhorta a la iglesia y dice, ustedes tienen que estar firmes en lo que hemos enseñado, sea presente o por carta. Ustedes tienen que estar firmes en esa doctrina. Y ese es un punto fundamental, importante para la iglesia, que debemos perseverar en la doctrina. ¿Cuál doctrina? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos de los Apóstoles 2, 42. Dice, de la iglesia primitiva, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina que la iglesia primitiva perseveraba, y es la doctrina que nosotros debemos perseverar, la doctrina de los apóstoles. ¿Y de dónde vino la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles vino de Cristo. Ellos aprendieron de Cristo. Ellos no hablaban por su propia cuenta. Ellos hablaban lo que habían visto y oído de Jesucristo. Por eso la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Juan capítulo 7, versículo 16, dice así. Juan 7, 16. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea que, versículo 17, el que quiera hacer su voluntad, la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Jesús no hablaba por su propia cuenta, a pesar de que él era Dios. Él hablaba la doctrina del Padre. O sea, la doctrina del Padre fue a Jesucristo, a los apóstoles, y nosotros debemos seguir predicando la doctrina de Cristo, lo que el Evangelio nos muestra. Y Tito 2:1 habla, el apóstol Pablo dice, pero tú hablas conforme a la sana doctrina. Y para entender un poco mejor la importancia, porque no es sencillo el tema, la importancia de la doctrina, vamos a 2 de Juan, versículo 9, 2 Juan, para que podamos entender la doctrina. Cuando alguien habla que uno puede perder su salvación, cuidado, porque está hablando de un evangelio de salvación por obras. Porque la pregunta sería, si pierdo la salvación, si cierto es, la pregunta es, ¿qué debo hacer para no perder la salvación? Entonces ya estamos hablando de hacer, de qué debo hacer, y depende de lo que yo haga, sería salvo o no.
O sea, ya caemos en un falso evangelio. Ya no depende del Señor. O sea que tenemos que borrar el texto de Salmos 3, versículo 8, y Jonás 2:9, que dice, la salvación es del Señor. Si perdemos la salvación, estamos hablando de una salvación por mérito, sino por gracia, por la gracia de Dios. Y es tan importante que debemos perseverar en la doctrina. Acá Juan dice, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Será eso que está escrito ahí en su Biblia también? Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Debemos perseverar, hermanos, en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles, en la sana doctrina, porque caso contrario, no tenemos a Dios. Estamos creyendo en algo que pensamos que es verdadero, pero es falso. Y más, él dice, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa. No reciba un falso evangelio, una doctrina que no es la doctrina de Cristo. Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mire la importancia, amados hermanos, de que debemos perseverar en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles. Mire qué importante es que debemos perseverar en la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es el evangelio? Es solo por escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Espero que ese mensaje haya sido de bendición para todos y que podamos meditar en esas verdades, que fuimos amados por el Señor antes de la fundación del mundo. Ese amor jamás va a cambiar, es inalterable. Dios nos ha elegido para salvación y ahora, hermanos, debemos perseverar en la doctrina de Cristo, en la sana doctrina.